Muchas gracias, David. Pues creo que entender, ¿verdad?, que la situación y la crisis, como dices, no es una, son muchas crisis en los diferentes ámbitos, en el social, en el ecológico, en el económico, tenemos crisis. Y bueno, hay una interconexión y es importante precisamente entender que no es algo lineal y que por lo tanto también el trabajo que se tiene que hacer y las respuestas no son lineales, son respuestas complejas que hay que pensar, que hay que trabajar, que hay que desarrollar. Pues muchas gracias. Pasamos entonces a la última participación de esta mesa con la doctora Mónica Chávez, que nos hablará de un tema muy lindo, dice los poetas de la paz en la cultura del descarte. Muy buenas tardes a todas y a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y poder participar con una imagen que tiene el Papa Francisco de los poetas de la paz ante la cultura del descarte. Hemos estado escuchando toda la problemática económica, la problemática de cómo intervenir, cómo estar presente en las comunidades. Mi presentación va a tener 3 puntos. Siguiente. En un primer momento voy a comentar sobre la cultura del descarte, muy brevemente. En un segundo momento comentaré algunos aspectos del magisterio social del Papa Francisco en materia de construcción de paz. Y al final mencionaré algunos retos y oportunidades de las organizaciones sociales en favor de la paz. Siguiente. La cultura de Descartes es una propuesta que hace el Papa desde el inicio de su pontificado. Él hace referencia a ella desde la Laudato Si y menciona cómo la contaminación afecta especialmente a los pobres, genera muertes prematuras y la destrucción de nuestra casa común. La cultura de Descartes es aquella en donde excluimos a los seres humanos y los convertimos en basura. Por eso, esta cultura se manifiesta también en un cambio climático que afecta a las personas, a las comunidades, es decir, a toda nuestra casa común. Esta se vive de diferentes aspectos, por ejemplo, en lo laboral, en lo social, en lo económico, en la educación. Parece ser, por ejemplo, que la salud y la educación son un privilegio, cuando en realidad son un derecho para todas y todos. Lo que podemos observar es que la inequidad no afecta solo a los individuos, sino también a los países. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de una ética en las relaciones internacionales. Como nos recuerda en la Laudato Si, el número 53, hay un gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Por eso, la ecología integral es inseparable del bien común, ya lo mencionaban desde las primeras participaciones, pero requiere la paz social que implique el respeto a la persona y a los derechos humanos, y hoy se habla también los derechos de la tierra. Cuando hacemos memoria de la humanidad, en diferentes épocas, lugares, podemos pensar en un desarrollo sostenible con solidaridad entre las generaciones. Es decir, como nos dice la Laudato Si, hay un préstamo, hay una deuda de cada generación que recibe y debe transmitir a las siguientes generaciones. No podemos quedarnos como estamos. Pero también el Papa, en la Fratelli Tutti, menciona que las personas experimentamos vulnerabilidad, experimentamos mucha fragilidad. Y esto nos dimos cuenta en la pandemia, en la muerte, y nos dimos cuenta que hay situaciones de vulnerabilidad en los ancianos, en las mujeres, en las personas migrantes, en los niños, las comunidades LGTB, las personas indígenas. Queremos reducir a un precio a todas estas personas. Recordemos a Pablo VI enigmáticamente en su famosa frase, el desarrollo
es el nuevo nombre de la paz. No es el progreso, es el desarrollo. Hay una gran diferencia entre progreso y desarrollo. Siguiente. La cultura del descarte, el Papa nos recuerda que hay situaciones muy adversas. Además de la vulnerabilidad, nos encontramos con la incertidumbre. Nuestros jóvenes están viviendo desesperanza, incertidumbre y tienen miedo. Sabemos que el miedo es un obstáculo de la libertad, pero hay un miedo que paraliza y ese tenemos que dejarlo a un lado. Él propone ante el miedo, ante la desesperanza, una cultura de encuentro y de cuidado, como nos decían anteriormente. Tenemos que repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones con los demás, con los seres humanos que habitamos nuestra casa común. Nos dimos cuenta, como decían, ya no podemos pensar un yo y un tú. Hoy tenemos que pensar un nosotros. No hay cabida en el mundo de hoy para otra cosa. En la pandemia aprendimos, no nos salvamos solos. O nos salvamos todos o no seguimos adelante. El Papa Francisco va a tener unos aportes en su magisterio, de manera especial ante la violencia que estamos viviendo. Sabemos de la violencia, y lo digo en plural, porque hay muchos tipos de violencia, física, psicológica, económica, cultural, social, etc. Y nos damos cuenta que hay que responder a esa violencia de manera diferente. Desgraciadamente nos han enseñado que los conflictos solamente se resuelven con violencia y se va generando y vamos heredando esa manera de vivir. El Papa Francisco habla de construir la cultura de la paz. Esa cultura de la paz no es fácil y hay que trabajarla a nivel personal y comunitario. De ahí que dice el Papa, hay que construir una cultura de paz que se base en la reconciliación, la fraternidad, la solidaridad, el amor, una ecología integral y el cuidado de la casa común. Podríamos a cada una de estas categorías, a cada una de estas grandes virtudes, reflexionar, pero no nos da tiempo, pero podríamos retomarlas más adelante. La paz responde al Pacto Educativo Global porque promueve valores como, por ejemplo, el cuidado, la paz, la justicia reparadora, la fraternidad. Y a esto es lo que él ha llamado promotores y los denomina poetas de la paz. Como dijo Hölderlin, y el Papa lo cita en una de sus encíclicas, el ser humano habita poéticamente la tierra. Esa es una manera de existir, de ser en nuestra casa común. Propone para la cultura de paz el deseo de reencuentro entre las personas y con todos los seres que habitamos la casa común para cuidarla. Como decían anteriormente, es cuidarla, custodiarla. Esos verbos nos acogen. Y la justicia en donde vamos a caminar hacia la paz. Es verdad que la paz es personal, tenemos que tener actitudes pacíficas, pero también él habla de la paz social, que es una conversión es metanoia, no solamente personal, sino también social, donde sobre todo busquemos el bien común como ciudadanos para favorecer la virtud política. Si podemos observar el pensamiento del Papa, encontramos que la cultura de paz está presente desde los inicios de su pontificado. Lo encontramos en Laudato Si, en Evangelii Gaudium, en Amazonía, Fratelli Tutti y en las Jornadas de la Paz. Es algo que en su corazón estaba presente y lo fue expresando poco a poco y hay toda una propuesta de él. El proceso de paz es un compromiso, como decía yo,
personal y comunitario en el tiempo, requiere de mucha paciencia, pero también requiere de 3: la verdad, la justicia y la misericordia. Recuerden ustedes que no es lo mismo la lástima que la misericordia. Lo pueden encontrar en el Principio de Misericordia, ese gran libro donde nos dice: el principio de misericordia es buscar las causas del sufrimiento y entonces poner soluciones a nuestras estructuras de injusticia. La paz es el compromiso de reconocer, garantizar y respetar la dignidad de la persona, trabajar por la justicia y que se promueva el desarrollo integral para buscar el bienestar. Se necesita artesanos de la paz dispuestos a generar procesos creativos de reencuentro y exige colocar a las personas en el centro de la acción política, económica, social, nos lo dice en Fratelli Tutti 232. En la cultura del encuentro encontramos que propone una imagen que me parece que es brillante: tender puentes. Hay que tender puentes para hacer proyectos, procesos que incluyan a todas y a todos. Por eso la paz solamente es posible para el Papa en una ética global que promueva solidaridad, y ya nos los decían, cooperación entre todas las personas para construir un futuro posible. Él distingue entre arquitectura y artesanía. Arquitectura, donde intervienen diversas instituciones, donde intervienen diferentes grupos, comunidades, colectivos de la sociedad para promover la paz. Pero por otro lado, nos invitas a la artesanía, que es involucrar a las personas con su historia, con sus narrativas, contar nuestras historias de paz. De esta manera vamos construyendo una cultura de paz, y en Fratelli Tutti nos invita en el 231 a ser constructores de paz y ser poetas de la paz. Siguiente. El Papa Francisco va a promover entonces algunos elementos, si quieren nos regresamos en los elementos que promueven la cultura de paz. Primero, el amor y la amistad social. Solamente los voy a enumerar o los voy a mencionar brevemente. Cuando hablamos del amor, pensamos en las relaciones interpersonales, pero el Papa habla del amor social o la amistad social, que es cuando hablamos y no pensamos solamente de lo interpersonal, sino que vamos más allá con los otros, con las otras, en donde podemos hablar de un destino común, de una fraternidad de la humanidad. Y esa es la condición para él, para una fraternidad universal. En los elementos que favorecen la paz, también habla del respeto a la dignidad humana. La dignidad humana de todas las personas, que además tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para poder vivir bien. Implica trabajar por la solidaridad, que es actuar en términos de comunidad. Ya nos ponían ejemplos de algunas comunidades, muchísimas gracias de tus ejemplos, en donde la prioridad es todas, todos y buscar el bien común. Y el desarrollo integral sostenible, que implica, como decía yo, los derechos humanos, una ética de las relaciones internacionales, respetar los derechos de los pueblos y también los derechos de la tierra, que así fue como terminaste. Propone también respetar la cultura local y la cultura universal. Nos hablaban de la importancia de asumir una cultura local, es la que nos da identidad, pertenencia, y desde ahí tenemos que partir. Pero también una apertura, nos dice el Papa, a lo nuevo, a lo diferente, porque ambas se complementan.
¿por qué no mencionar lo que se dice en Fratelli y en la Laudato Si en empresas solidarias e integradas? Implica formar empresas que promuevan una economía que favorezca la diversidad productiva, la creatividad empresarial, considerando la dignidad de la persona y los principios éticos. Ya nos hablaron de una economía integrada, no me detengo más en esto. Y nos invita y exhorta a ser poetas de la paz. Los poetas de la paz, pasamos a la siguiente, implica algunas actitudes. Mencionaré solamente algunas. La primera, ser promotores de un cambio, ser sembradores y promotores de un proceso de cambio, empezar en las pequeñas acciones que se encaminen, como dice él, a una poesía, pero luego también procesos de cambios estructurales. Ser ciudadanos que busquen el bien común y el diálogo social. Se habló anteriormente del diálogo social. Es importante que seamos ciudadanos. Me parece que esta es una palabra, una categoría que nos ayuda a acercarnos a las personas. Ser ciudadanos que busquen el bien común, el desarrollo sostenible en la casa común, porque es un préstamo que cada generación revive y debe transmitir a las siguientes generaciones. Necesitamos generar un ordenamiento mundial jurídico, político, económico y social que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de los pueblos. Construir diálogo personal, un diálogo de manera muy crítica, no aceptar cualquier cosa. Una cultura de paz implica tener contacto y hacer puentes. Pasemos por último a los retos y oportunidades de las organizaciones sociales en favor de la paz. La propuesta del Papa Francisco nos hace pensar qué podemos hacer y qué debemos hacer. Él nos habla de una iglesia de salida. Como dicen, hay que estar en las periferias. Es una dinámica de éxodo y don. Implica no excluir a nadie, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. El paradigma de la iglesia es salir y atender a las periferias en todos los aspectos, lo económico, social, político y religioso, es decir, una ecología integral. La sinodalidad es la propuesta que nos hace al modelo de iglesia, es transitar del centro a las periferias. El pueblo de Israel nos pone este ejemplo que me parece extraordinario, nos muestra que el exilio o en el exilio tomó conciencia de su ser y su misión. Así como en Israel esta condición es de elección misericordiosa, hoy en las periferias encontramos la misión de la iglesia. Esto está en Aparecida, etc. Es el camino que Dios espera de la iglesia en este tercer milenio, donde laicos, laicas, pastores, obispos, todos podamos trabajar y caminemos juntas y juntos. Es trabajar en comunión, en participación y en la misión. La salida de las periferias es el camino donde la rúa divina se hace presente y provoca una nueva vida en las comunidades, pero requiere la presencia de líderes y agentes de pastoral y movilidad que tomen en cuenta, se mencionaron algunos anteriormente. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto y la realidad es más importante que la idea. Asumir que somos un pueblo con muchos rostros. Por eso hay que expresar la inculturación. Es un reto en la actualidad. Esto es el sueño de Amazonía, número 7, que es formar comunidades cristianas capaces de entregarse, como lo menciona en Amazonía, hasta el punto de ser una iglesia con nuevos rostros.
También nos exhorta a mirar la realidad desde lo interdisciplinario. Es decir, hoy hay muchos saberes. No solamente hay un saber, hay debemos encontrar nuevas epistemologías que nos permitan acercar a la realidad de manera mucho más integral. El Papa nos exhorta a la ciudadanía mundial, que implica buscar soluciones interdisciplinarias y multidisciplinarias. Nos exhorta, y lo decían, no solamente a aceptar los conocimientos de las universidades, de los institutos, sino también requiere escuchar a las economías populares, la producción comunitaria y, ¿por qué no también incluir, que es necesario, los movimientos populares? Formar a nuestros jóvenes en que sean poetas de la paz. Como humanidad tenemos una deuda social en las próximas generaciones. Implica formar una mística de fraternidad. Pasamos a la última, sería promover, como dice Amazonía número 8, que todos los habitantes de la casa común podamos vivir un buen vivir. Ayudar a que los descartados ahora sean una voz profética. Antes se decía que nosotros seamos la voz de ellos, hoy no. El Papa dice que ellos sean su propia voz. Asumir y escuchar el canto de los diferentes rostros de la humanidad para vivir la interculturalidad, educar en la cultura del encuentro, educar en la ecología social. Pero también, ante las injusticias que vivimos, hay que educarnos en la indignación. La indignación, ¿qué resulta? Que a veces nos acostumbramos al mal, como dice Hannah Arendt, una gran filósofa, en donde acuña el término de banalidad del mal. Nos acostumbramos. ¿Qué más da? No, hay que educar en la indignación, que implica decir, basta, no más. Podemos vivir de diferente manera, pero requiere que todos participamos. Hay que encontrar nuevas narrativas, atrevernos a hacer nuevas narrativas de justicia y paz para tener una cultura y vivir una cultura de encuentro y una ecología integral. Y también en Fratelli Tutti y en Amazonía habla de la importancia de la doctrina social cristiana. Consideré que era muy importante mencionarlo, ya que estamos aquí. Y por último, quisiera yo terminar con una frase del Papa, pasamos a la siguiente, que dice así: hay que buscar el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos y todas podamos sentirnos en casa. Fratelli Tutti, número 82. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya nos alcanzó el tiempo, pero bueno, quisiera antes de cerrar, nada más decir que bueno, creo que hemos visto y hemos insistido en que hay voces, en que hay gestos, que hay insistencias y que hay un día a día incansable del Papa Francisco, que durante estos 10 años nos ha estado dando luces y nos ha estado queriendo como pues meter en otra lógica, abrir los ojos, que vivamos los ministerios, etcétera. Entonces, creo que eso era lo que queríamos precisamente hoy, decir, bueno, celebrar 10 años de papado, pues no es nada más un festejo, es sobre todo creo que comprometernos, es asumir que como creyentes, pero también como seres humanos, porque nos invita también desde la propia humanidad, ¿no? Creo que cerraría quizás diciendo que bueno, que no sea a lo mejor apagar las velas del pastel, sino más bien mantenerlas encendidas e incluso encender más y creer que este pastel es un pastel que alcanza para todos, ¿no? Que podamos festejar con un pastel, con la conciencia de que es un pastel que alcanza para todos, pero que a lo mejor hay que revisar el tamaño de las rebanadas que nos estamos sirviendo, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante. Con eso cerraría como esta parte de poder festejar, ¿verdad? Al Papa Francisco como este gran reto que era como lo que poníamos en él. Agradecemos ahora la presencia de tan distinguidas personalidades que nos han honrado al estar hoy con nosotros en este día. A todas y a todos ustedes, amigos de IMDOSOC, por unirse en este marco celebrativo,
Muchas gracias.